nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocio sucio. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sacro? El de corazón limpio y manos puras, el que no jura en falso. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que busca al Señor y viene ante ti, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar la existencia y ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos encontramos ante una primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, donde este
San Pablo le escribe a su servidor de parte de Dios a su amado Tito. Bendito sea el nombre de Dios. Él dice que Él es el servidor de nuestro Padre Celestial para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, queridos hermanos. Y le dice a Tito, mi verdadero hijo en la fe, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador. Él escribe, queridos hermanos, y les recuerda cómo deben ser los elegidos de Dios, cómo deben ser los obispos, cómo debe ser un hombre a quien Dios le ha puesto el mando de un pueblo, un país, pues una arquidiócesis. Específicamente habla de los obispos, cómo tiene que ser este administrador. Irreprochable, no debe ser arrogante, no debe ser iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocio sucio. Pues al contrario debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada para que sea capaz de predicar una doctrina sana. Así Pablo le habla a Tito cómo deben ser los obispos. Y a ti y a mí, querido hermano, nos corresponde pues orar, porque el Señor habla de un grupo que tiene que venir a su presencia y precisamente sabe cuál es el grupo que viene a la presencia del Señor, como dice el Salmo. Y dice específicamente que el que puede subir al monte del Señor y puede pues el Señor tener compasión de él y entrar en su recinto sacro es el hombre de corazón limpio y de manos puras y que no jura en falso. Así debe de ser el obispo, queridos hermanos. Por eso tenemos que orar mucho, mucho, mucho por los obispos que el Señor pues ha nombrado en cada diócesis para que sean, pues podríamos decir, hombres santos de Dios, que no tengan ira, porque realmente el Señor pues lo quiere de esa forma, para que la grey que Dios les encomienda a ellos pues sea organizada a través de una persona santa. ¿Que es humana esa persona? Sí, pero los obispos deben de ser irreprochables. El Santo Evangelio, queridos hermanos y hermanas, dice que en esos tiempos Jesús dijo a sus discípulos que no era posible evitar las ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Por eso el obispo, como dice la primera lectura, tiene que ser irreprochable, porque ay de un obispo si hace algo de los cuales sus fieles no pueden hacer, y ese fiel por ese obispo caiga en pecado. Pero no solamente el obispo. Yo que le hablo a ustedes de la palabra de Dios y caigo, podríamos decir que el Señor me cuide y me selle con su sangre preciosa. Soy una mujer casada de 25 años y Dios me libre, se acerque una persona a mi lado para yo serle infiel a mi esposo. Soy ocasión de pecado, queridos hermanos. Es mejor que me lancen pues con una soga en el cuello y un blog pues debajo del mar para yo pues perecer en esos momentos antes de yo hacer que uno de mis hermanos pequen. Entonces, los apóstoles, cuando el Señor le dijo esto, ellos como que sabiendo lo humanos que eran, le dijeron, aumenta nuestra fe, Señor, entonces. Y Él les dijo, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso,
Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Queridos hermanos y hermanas, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso hoy le pedimos al Señor que aumente nuestra fe para nosotros poder ser esos cristianos que este mundo necesita, esos cristianos que realmente pueden pues cambiar el mundo y que a través de ello pueda el Señor llegar a los corazones que están pues desnudos, corazones que están tristes, corazones que están desvalidos, corazones que necesitan una persona para que cambie. Queridos hermanos y hermanas, no hay nada imposible para Dios. Por eso vamos a sumergirnos en las aguas del océano grande de misericordia que tiene el Señor para ser esos discípulos que verdaderamente el Señor quiere que lleguemos a su presencia, como lo dice el Salmo. No te preocupes, querido hermano, por lo que tienes que decir. El Señor se encargará de lo que tienes que decir en cada momento. Tú y yo solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios en este mundo que tanto necesita de Él. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús y te invito a compartir esta palabra, a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y a ir de regreso a la casa del Padre, porque así nos quiere Dios. Te amo, querido hermano, con toda la fuerza que sale de mi corazón, con el amor de nuestro Padre Celestial.